Muy buenos días, bienvenido a este importante foro que tenemos hoy donde vamos a hablar sobre el petróleo, un tema que nos apasiona a todos los venezolanos. Este foro lo desarrolla Antonio Ecarri junto al equipo de la Casa Uslar Pietri, el Lápiz, pero para mí lo que más orgullo me da es que estamos inaugurando la sala del Invisible de José Rafael Revenga. José Rafael fue un amigo cercano de todos nosotros, un gran venezolano, ciudadano, creador de uno de los programas importantes de Globovisión, de sala situacional, siempre manejó esa sala situacional. A él le decían el amigo invisible, de todos los amigos invisibles que tenía Arturo Uslar Pietri, él era el preferido, porque cuando estaban almorzando o cenando en su casa, que era algo regular, él se desaparecía. Y él era el amigo invisible. Bueno, hoy no está invisible porque está aquí entre nosotros. Muy bonito este homenaje que le hace Antonio al señor Revenga, un gran estadista y sobre todo sabía manejar la política y manejó también los medios de comunicación de una manera excepcional. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este importante foro. Vamos a tener a dos ponentes muy importantes, a José Luis Rodríguez Zapatero, que fue quinto presidente del gobierno de España, y Antonio Ecarri, que también representa a la Casa del Lápiz, Alianza del Lápiz, y hoy nos va a decir si se va a lanzar a la presidencia o no. Ese es su compromiso con nosotros. Bueno, creo que este es el evento para eso, no mentira. Bueno, hoy vamos a hablar de Venezuela, petróleo y la nueva realidad de Iberoamérica. Este conversatorio inaugural, encabezado por el ilustre presidente José Luis Rodríguez Zapatero, abre el compás de una serie de agendas con destacados actores internacionales para avanzar en un esfuerzo mancomunado para alimentar el Plan Nacional de Desarrollo que hoy los venezolanos están reclamando. Esta agenda que aspiramos promover desde la Casa Uslar Pietri procura un modelo de país en el que de verdad se garantice la paz y la estabilidad democrática que permitirá desde la educación y con el respaldo de las mayorías populares, en cambio sin sobresaltos, para permitir entonces el progreso y la igualdad de todos los venezolanos. Les recuerdo que entonces también se inaugura en el marco de este evento la sala José Rafael Revenga, representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, a la Junta Directiva Nacional y equipos promotores regionales de la Alianza del Lápiz, diputados y distinguidos miembros de la Junta Directiva de Cambiemos, diputados y distinguidos miembros de la Junta Directiva de Avanzada Progresista, distinguida Junta Directiva de Unión y Progreso, distinguida Junta Directiva de Centrados, amigos empresarios, intelectuales y académicos, activistas políticos y sociales independientes y amigos sobre todo de la prensa. Bueno, vamos a darle la introducción, la presentación a los dos ponentes de hoy. Comienzo con Antonio Ecarri, abogado, profesor universitario, activista político, presidente y fundador de la Casa Arturo Uslar Pietri desde el 2006. Máximo dirigente de la Alianza del Lápiz, partido independiente y emergente de la política nacional venezolana, y lidera el proyecto Venezuela Educadora, enraizado en el pensamiento del ilustre escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Con este aspira a sacar a Venezuela de la pobreza en que hoy se encuentra sumergida, transformándola, poniendo la educación como el primer punto de la agenda nacional. Con un aplauso le pedimos que por favor pase el podio. Yo quisiera que los venezolanos que oyen este programa lo entiendan así, viviendo una de las épocas más dramáticas y más importantes de la historia de este país. Yo no recuerdo sino dos casos semejantes. La independencia de Venezuela fue espantosa. Hubo países latinoamericanos que ganaron su independencia en 2 combates en 6 meses y tuvieron muy poco traumatismo interno. Venezuela tuvo 20 años de guerra de independencia. Eso es un fenómeno único, eso fue un proceso cataclísmico que llegó hasta Juan Vicente Gómez. Hacia el año de 1925-30 aparece en Venezuela la riqueza petrolera. Ese no fue un proceso cruento, pero fue un proceso cataclísmico. Y además había una cosa normal, el Estado vivía de la nación. El Estado vivía de la renta aduanera, de 3 o 4 impuestos que se cobraban, el aguardiente, de eso vivía. De modo que el Estado vivía de la nación. Cuando aparece el petróleo en ese país, es un cataclismo pacífico, un cataclismo sin violencia, pero un cataclismo de consecuencias incomparables, ¿no? De repente ese pequeño país empieza a llover dinero. El dinero que llovió sobre Venezuela es difícil de mesurar. En 22 años se comió 18 planes Marshall. Venezuela debería ser la envidia de la América Latina.
con esos inmensos recursos, debía ser el país más desarrollado, más equilibrado, con los mejores servicios públicos, con la mejor infraestructura. Vamos a decir la verdad porque la palabra nos cuesta trabajo decirlo. Vamos a decirla porque mientras no asumamos la verdad de lo que estamos, no vamos a salir de ahí. Venezuela fracasó. Sí. Los hombres que dirigieron a Venezuela en la abundancia petrolera fracasaron. ¿Y fracasan aún? Ahora, perdón, doctor Uslar, ¿cómo podemos encontrar un camino de recuperación? Bueno, a eso vamos. Sí, los dirigentes han fracasado. Han fracasado, pero también ha fracasado el sistema. Exacto. Porque ¿qué pasó con esa riqueza petrolera inmensa, con ese torrente incontenible? Que se creó un Estado monstruoso, y de aquel país en que el Estado vivía de la nación, pasamos a la monstruosidad inconcebible y casi única en el mundo de una nación que vive del Estado. Ahora, doctor Dutra, pero usted nos dijo hace un momento que tiene esperanzas, que es un hombre esperanzado a sus 90 años, sigue teniendo fe en Venezuela y sigue teniendo esperanza en Venezuela. ¿Qué mensaje le da a las millones de personas que nos están viendo esta mañana y que no tienen esa misma esperanza que usted? Yo y tengo esperanza, señores, porque tenemos identificados claramente los disparates que hemos hecho. De modo que si insistimos en ellos es por estupidez o por otras razones peores. Porque tenemos los recursos materiales para salir de las circunstancias y porque tenemos los recursos humanos para salir. Sería verdaderamente una maldición increíble el que los venezolanos no pudieran darse cuenta de que tienen que salir de esta situación, que tienen los medios materiales, los medios humanos para salir, y que los pasos que hay que dar son sabidos y conocidos por todos, y que lo que basta es que nos pongamos de acuerdo para salir adelante. Vamos a pasar un segundo video, un homenaje al amigo invisible, a José Rafael Revenga, y después le invitamos al podio a los dos invitados especiales de hoy. Primero, estoy seguro que a todos quienes trabajamos aquí en la Casa Uslar y que la mantenemos y tratamos de mantener el legado, la orientación, el pensamiento, el enfoque de Arturo Uslar, estoy seguro que Arturo hubiese estado encantado con la presencia de todos ustedes, que lo que hacen es engalanar a nuestro esfuerzo y nos motiva para continuar. Después del colapso que viene, o en otras palabras, ¿y ahora qué? Mi gran temor, por decirlo en 2 o 3 frases, es que la receta es peor que la enfermedad. No peor, porque obviamente mejorará una serie de condiciones, pero es más exigente, más dura, más implacable que el presente colapso. Y segundo, no solamente que la receta es más difícil de aplicar debido a la plataforma política indispensable que le sirve de apoyo y sobre todo de comunicación, de convencimiento a la opinión pública, a eso que llamamos un poco y ligeramente al pueblo, entender lo que hay que hacer. Ya hicimos la presentación de Antonio Ecarri, ampliamente conocido por ustedes. Ahora vamos a darle la presentación a José Luis Rodríguez Zapatero. Es un político español, 5º presidente del gobierno de España después de la transición. Ocupó esta alta magistratura en 2 oportunidades entre el 2004 y 2011. Miembro del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, ejerció como secretario general de esta organización política entre el 2000 y 2012. Fue por varias legislaturas diputado en las Cortes Generales en representación de la Ciudad de Madrid, importante interlocutor y promotor de la causa democrática y la paz política en Venezuela, garante en varios procesos de diálogo en nuestro país. Así que, por favor, vamos a darle la bienvenida a los ponentes de hoy. Bueno, por supuesto, antes de darle la bienvenida al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien hoy nos honra con su presencia a esta sala que hemos inaugurado hoy, a empresarios, diputados, aliados, empresarios importantes, miembros de la sociedad civil, connotados además analistas venezolanos. Este es un primer foro. Esta vez hemos llamado al presidente Zapatero no a pasarle malos ratos, sino para que más bien comencemos a reflexionar sobre el futuro de Venezuela. ¿Dónde estamos hoy? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Si no sabemos de dónde venimos, presidente, va a ser bien difícil saber dónde estamos hoy y saber hacia dónde vamos. La primera reflexión que queremos hacer hoy es que estos 2 personajes que nos anteceden hablaron de términos muy duros. Arturo Uslar Pietri habló de cataclismos, que Venezuela había sido víctima de cataclismos, y es verdad, a diferencia de otros
muy importantes países de la región, el proceso de independencia fue una guerra civil, además entre españoles, y una guerra civil que costó 20 años. Nada más con leernos a Juan Uslar Pietri, también hermano del doctor Uslar, en la rebelión popular de 1814, vimos cómo la violencia que se vio durante aquella rebelión contra las patriotas y las mejores familias de Caracas que encabezaban la independencia, aquella rebelión popular fue prácticamente venganza. Pero déjenme decirles que esos 20 años no se pararon ahí, presidente, llegaron a mucho más. Y ese cataclismo no es simplemente un cambio de gobierno, es que se llevó por delante todo el estamento colonial, se lleva por delante todas las estructuras sociales, se llega por delante toda la economía, pero van a pasar 100 años de esto. Es decir, pasamos todo el siglo XIX de guerra en guerra. Y llega el segundo cataclismo, que es la llegada de la industria petrolera, que como Arturo Uslar muy bien lo definía allí, era un cataclismo pacífico, pero que nuevamente cambia el rumbo de Venezuela, no solamente desde el punto de vista político, no es que es simplemente un cambio de gobierno, es que es más allá. Es un cambio social, es un cambio económico y cambio cultural, incluso hasta de rostros, porque la llegada y la coincidencia de la llegada del petróleo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, los cataclismos que suceden en razón también de acontecimientos mundiales, porque aquí no estábamos aislados. Entonces ese segundo cataclismo, que es la llegada de la industria petrolera, nos cambia totalmente nuestra percepción, nos cambia nuestra manera de pensar, nuestras maneras de percibir, de interpretar la realidad. Ese segundo cataclismo es muy importante porque además ese cataclismo nos construye como nación. Es decir, los venezolanos hoy somos lo que somos por el petróleo. Estamos muy amarrados al petróleo. Muy probablemente, y había una cita de un gran historiador venezolano que decía que muy probablemente el padre del mariscal Sucre no se sentía venezolano, sino de Oriente. Es decir, después de la Real Cédula de Carlos III es que podemos ser Capitanía General, es decir, somos una nación muy joven. Ahora, esa nación joven comienza a unirse y a tener cultura, además una sola, y desde el punto de vista sociológico lo que comienza a transmitir es a partir de ¿qué? De la llegada de la industria petrolera. Y eso es muy importante analizarlo. Porque lo que nos ha pasado ahora en 2017 y 2018 es también, y por eso está aquí hoy el presidente Zapatero. El presidente Zapatero está aquí porque Arturo Uslar habló de cataclismo. Es decir, si el 95% de nuestros ingresos y todo lo que habíamos sido nosotros es la industria petrolera, y de repente se apaga la industria petrolera por las causas que ya todos conocemos, entre esa mezcla, ese cóctel entre mala gerencia y por supuesto sanciones y todo lo demás, aquí todo el mundo se puso de acuerdo para una frase que usted utiliza, presidente, en una entrevista que hace, que así como Arturo Uslar o el doctor Revenga, uno habló de cataclismo, el otro habló de colapso, usted utiliza una frase también muy dura y usted habla de catástrofe. A Venezuela le iba a llegar una catástrofe si no se llegaba a un diálogo correcto, sereno y serio. Fíjense qué importante, que también por eso está aquí él, porque él fue otro de los que vaticina lo que iba a pasar en Venezuela. Entonces esto es muy importante porque tanto Uslar como el doctor Revenga como el presidente Zapatero comienzan a hablar de esa catástrofe. Pero esa catástrofe, déjenme decirles que es muy importante analizarla, porque esta catástrofe a la que llamó el presidente Zapatero, ese cataclismo que llamaba Uslar, bueno, eso que tiene, viene consigo con un cambio cultural muy serio en el venezolano. Y eso es lo que nosotros habíamos estado viendo, lo hemos visto en Antímano, lo hemos visto en San Sebastián de los Reyes, lo hemos visto en Palo Negro, en el municipio Libertador de Aragua, donde conviven además uno de los sectores más populares, más pobres del estado de Aragua. ¿Y qué hemos visto allí? El cambio cultural, presidente. Un cambio cultural formidable. Y ese cambio cultural viene acompañado de unos hechos que hay que saber interpretar. Es decir, no estamos en el mismo. Por ahí yo escuchaba una pregunta ahorita
de si es que si hay condiciones. No, aquí olvídense de eso. Este no es el mismo país del 2018, este ya no es el mismo país del 2015, este es otro país completamente diferente, con una cultura. El problema es que la gente cambia y los políticos nos damos cuenta mucho tiempo después. Y por eso es necesario que el diálogo, siempre que tiene que haber diálogo, por supuesto, pero ese diálogo tiene que ser muy incluyente, señor presidente, y ese diálogo tiene que ser de respeto mutuo y de reconocimiento de todas las partes, no un diálogo escondido, porque entonces salen medidas o conclusiones de ese diálogo y nadie las entiende. Eso sí, y nadie las asume, presidente. Nadie las asume, nadie fue. Imagínense ustedes, porque la liberación que vimos ayer, bueno, nadie fue, porque ahora nadie sí, ahora critican que el Estados Unidos liberó a los... Pero y bueno, ¿y quién era el que estaba negociando con los Estados Unidos? Yo, no. Era, parece, de nuevo, esa práctica que tienen algunos actores de la oposición venezolana que llegan a acuerdos, salen por la puerta de atrás y después dicen que yo no fui. Pero yo creo que hay una responsabilidad muy importante en estos casos, que es asumir el tema de responsabilidad y claridad la situación actual. Ahora bien, yo creo, presidente, me dijo un amigo, a quien usted conoce, que a estos actores políticos, presidente, el doctor Uslar decía que era una estupidez continuada, pero hubo un amigo en común que nos dijo a nosotros hace poco que le habíamos dado todo y no consiguieron nada. Es decir, les dimos todo a esta oposición, a estos actores políticos se les dio todo, y al PSUV también, y a Hugo Chávez también, y a Maduro se les dio también, se les dieron todo, se les dieron todos los poderes, se le dieron todo, y incluso a esta oposición se le dio el apoyo de 55 países. ¿Y qué consiguieron? Nada. Por eso es que Venezuela necesita una cura de verdad. Ahora, ¿pero por qué no consiguieron nada? Bueno, porque yo creo que es algo peor que la mediocridad, que es algo peor que la estupidez que hablaba el doctor Uslar, es que también está el fantasma y el cóctel de la corrupción también en todo eso. Entonces, cuando se confunden los grandes intereses nacionales con la mediocridad y la corrupción, aquí me gustaría citar un buen artículo que sorprende, de verdad que me causó mucha sorpresa, del padre Ugalde del día de ayer. Oye, cambió el padre Ugalde, qué bueno, me sorprende. Oye, qué agradado estuve que el rector de mi universidad de posgrado haya cambiado de opinión. Él hablaba de la política de supermercado. Pues qué maravilla que haya cambiado ahora la política de supermercado y ahora hagamos las cosas con mayor reflexión y mayor seriedad. Porque este país no aguanta más sobresaltos, este país no aguanta más inmadurez, este país no aguanta política de supermercado, sino seriedad, responsabilidad y mucha seriedad y coherencia para poder sacar al país de la crisis en que hoy está. Ahora, a ver, y para terminar, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros hemos venido pensando en 3 ejes fundamentales. 1, educación y salud para sacar a Venezuela de la pobreza. 2, una economía abierta para salir de la crisis. Y aquí es muy importante recuperarlo, y para poder tener una economía abierta que promueva las inversiones, que traiga acá, tiene que tener estabilidad social y estabilidad política, las dos cosas. Si no conseguimos y tenemos un gobierno solidario que atienda el llamado de inicio de clases, pues va a ser muy difícil tener un gobierno estable que le dé estabilidad al país y promueva las inversiones. Entonces, para nosotros estos 3 ejes de tener educación y salud para salir de la crisis, el segundo gran y muy importante es una economía abierta, sin obstáculos, sin alcabalas, una economía sana que dé estabilidad. Por supuesto, eso tiene que ver con petróleo, con las condiciones para reactivar nuestra industria petrolera. Y lo tercero es una democracia plural, abierta, de diálogo permanente, de conversación, y que entendamos que los intereses de Venezuela deben estar por encima de los intereses de los demás países. Hay 3 cosas que por ese desarrollo o ese cambio cultural, presidente, y me lo comentó un buen amigo también, es el tema de saber comprender, interpretar esa nueva cultura del venezolano.
Ese nuevo venezolano hay que entenderlo. Andrés Eloy Blanco, que fue una generación que entendió al venezolano de su tiempo, lo llegó a describir como Juan Bimba. Y incluso lo llegó a caricaturizar y lo llevó al humor, presidente, que además que es una de las formas más extraordinarias que hay para desarrollar un concepto. Y ese Juan Bimba de Andrés Eloy, pues ahora tenemos a un bisnieto de ese Juan Bimba, que lo tenemos viviendo en los sectores populares o está intentando emigrar del país. Hay que convencerlo de que se quede, hay que darle esperanza, hay que darle ilusión, hay que darle la posibilidad de que tengamos gobiernos locales y gobiernos regionales y gobiernos nacionales que acompañemos al emprendimiento como una forma clave de desarrollo, porque el 84% del país, no quiero usurpar al señor Chemel que está aquí, pero el 84% de los venezolanos hoy quiere tener su propia empresa. Eso es otro país. Eso es una gran victoria. Ahora tenemos que saber entender ese nuevo país que está entrando. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando además en América Latina va a pasar en Venezuela. América Latina está cambiando, presidente. Y la mejor manera de cambiar es, como fue en España, sin sobresalto y entendiendo que debemos dar cambio, pero ese cambio sin persecución, sin venganza y un cambio que se sienta de verdad, verdad. Y con esto yo quiero terminar para presentarles al presidente Zapatero qué manera o qué mejor manera encontré de presentar a un connacional iberoamericano como el presidente Zapatero. Y es con una cita de Cervantes, del Quijote. Dice: por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida entera. Así que aquí estamos entregando la vida por la libertad, por el cambio, pero sin sobresaltos, con calma, con paciencia y con mucha valentía. Bienvenido a su casa, presidente Zapatero. Muchísimas gracias, Antonio, en primer lugar, por esta invitación, por poder compartir una conversación con todos ustedes aquí en la Fundación Uslar Pietri, que nos evoca un deber, nos evoca el deber de la pasión por el conocimiento, de la pasión por el mundo intelectual, por el terreno de las ideas, también por la acción. Uslar Pietri fue un hombre de pensamiento y de acción, y seguramente una buena forma de entender y dar sentido a la política y a la vida es entretejer la experiencia y la pasión por el conocimiento. Debo decir que escuchando a Uslar Pietri en 1996, hace tiempo, que hablaba de... podía ser perfectamente trasladable ahora, es decir, una posición crítica, cercana a lo dramático, sobre el destino de Venezuela. Es decir, he trabajado desde el 2015 intensamente porque esa profecía no se autocumpliera. La primera vez que vine como expresidente a hacer una tarea en Venezuela, que no estaba en mi radar, fue a las elecciones de la Asamblea en diciembre de 2015, a petición de la oposición, de unas personas de la oposición. Creo que está por aquí Timoteo Zambrano y alguno más. Sí, aquí está. Ahí está, mi querido amigo y valiente venezolano que es Timoteo Zambrano. Bueno, y siempre intenté desafiar esa profecía. Oyendo a Uslar Pietri me ha venido a la memoria una brillante sentencia de Jorge Luis Borges. Les voy a citar a Borges hoy 2 o 3 veces, me van a permitir, pero mi pasión por el argentino es enfermiza. Y está aquí además el embajador de Argentina. Saben que tengo una pasión por Venezuela y una pasión por Argentina. Decía Jorge Luis Borges: estos son los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. Es decir, hay una especie de destino del presente a considerar que el pasado fue mejor y que el futuro será peor.
Y la verdad verdadera, esta es una expresión que he aprendido en Venezuela, ¿eh? Que es única. Claro, esto anticipó los fake news, esta frase, y creo que tiene tiempo en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si hay una verdad verdadera, hay una verdad falsa. La verdad verdadera es que casi todas las naciones de la Tierra, desde las más poderosas a las que hoy pueden atravesar las peores circunstancias, son fruto de grandes momentos difíciles, de sacrificios, de violencia y de destino incierto. Claro, es relativamente cómodo hablar como expresidente de la España democrática, porque es una España de éxito, desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. Pero es una España que estuvo 2 siglos en una convulsión hasta llegar a una guerra civil terrorífica en la primera parte del siglo pasado. Claro, podemos pensar en la primera democracia del mundo, que vivió una guerra civil más cruel aún que la guerra civil española, y que ahora vive una división cercana a una confrontación civil. La primera democracia del mundo. Créanme, cuando yo he empeñado alguna tarea política que no era fácil, en el logro, en la consecución, si le he puesto toda mi convicción y todo mi mejor empeño es cuando ha salido. Si he pensado que debía actuar con más generosidad que nunca, ha dado sus frutos. Si he considerado que el diálogo nunca debería de interrumpirse, ha sido el método adecuado. Recapitulemos algunos de los fundamentales de la política. La política es el diálogo. La política es diálogo. Permítame que les lea un poema de Borges, que para mí supone como una especie de principio fundamental de lo que representa la política. ¿Cómo arrancó la política? ¿Qué es la política? Es decir, el afán de la convivencia. Es decir, la determinación por una sociedad civilizada. Decía Borges, 2 griegos están conversando. Sócrates, acaso Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia así será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos, de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin, no polemizan y no quieren persuadir, ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de 2 desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Es decir, hagamos una invocación de que la política es el fruto de la razón. La razón es el terreno del diálogo. Y el diálogo es el terreno del reconocimiento, del respeto. No piensan en vencer, ni en ser persuadidos, ni en persuadir. Solo saben que el método, la discusión, es el único camino que puede llevar a una verdad compartida, mínimamente objetivable, a un espacio común, donde convivir, donde decidir. El diálogo no es un camino para un fin, exclusivamente. El diálogo es un fin en sí mismo. Y créanme, hay una relación directa en las horas, en el tiempo dedicado al diálogo y en la sinceridad ante el mismo. Hay una relación directa con el fruto, con la cosecha del diálogo. Si uno dialoga sin prejuicios, sin los preconceptos de los que hablaba Hannah Arendt, que hay que liberar en la vida. Si uno va al diálogo con el sosiego,
La búsqueda del sosiego es más importante en la vida que la búsqueda de la felicidad, decía Borges. ¿Acaso, añadía, acaso el sosiego sea la fórmula más clara de felicidad? Bueno, pues sí. Aquí se inició un diálogo y hubo quien dijo que el diálogo no era el camino, que el camino era la implosión. Un diálogo aún sin producir sus frutos. Un diálogo sobre el que escribiré, porque está en mis papeles, en mis notas, en mis mensajes, todo lo sucedido en el diálogo. Si no lo he hecho público es porque quiero alentar que el diálogo, que ahora parece que vuelve a tomar cuerpo, poco a poco, nos lleve a un resultado feliz, a una Venezuela que se reencuentre en sus visiones distintas. No se juzgue, que no se juzgue una a la otra. ¿Cuál fue el éxito de la llamada transición española? Fue un éxito generacional que influye mucho. Aquí está un joven político. Porque el poder se ejerce generacionalmente. Y quizá eso sea una especie de anticipo para la Venezuela del futuro. El poder se ejerce generacionalmente. Pero créanme que incluso el peor adversario tiene sus razones. Y en mi experiencia casi todos tienen un deseo último en pro de un país y de su mejora y su progreso. Hay que saber administrar esa lucha por el poder. Y en segundo lugar, con esto voy a ir concluyendo, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones que junto a una visión de la política, de la palabra, de la idea, de la razón compartida, de las reglas, suma a que un país transite por una institucionalidad estable, por una democracia de la certidumbre y no una democracia de la incertidumbre aleatoria. Para esta elección sí, para esta no. Para unos derechos humanos que siempre serán lucha por los derechos humanos, igual que la democracia es lucha por la democracia. Es decir, tenemos que volver a los principios clásicos, a los fundamentos últimos. No olvidemos, la contraseña de la democracia es la igualdad. Debemos recuperar los mejores planteamientos de los revolucionarios franceses, de los revolucionarios americanos, que abogaron por una sociedad de semejantes, no de iguales, de semejantes. Tiene un gran interés recobrar el espíritu revolucionario francés, el espíritu de la revolución norteamericana, que alumbró la democracia que más ha perdurado, a pesar de sus crisis, donde el privilegio estaba mal visto. La riqueza excesiva era condenable. En un país que llegó a tener una imposición del 70 al 80%. La contraseña de la democracia es la igualdad. En la medida en que la desigualdad es más grande en un país, más sufre la democracia. Fíjense, no, esto sí que es empírico, absolutamente empírico. Latinoamérica es una región de desigualdades. Tengo aquí el cuadro de las desigualdades y de la pobreza, que viene a ser en paralelo. La medida en que las desigualdades y la pobreza llegan a unas cuotas altas, la institucionalidad, la seguridad, sufre, la democracia sufre. La violencia, el crimen organizado se extiende, se expande. Pensemos cuáles son las sociedades con más, las tengo aquí también, puedo sacar el cuadro, con mejor índice de desarrollo humano, con más renta per cápita. Hagamos un bloque de las 10, dejemos algún país del petróleo, del Golfo, a un lado. Y veamos que el dato, ¿cuáles son los impuestos que pagan? ¿Cuál es la contribución fiscal? Pensemos en Noruega, pensemos en Suiza,
Pensemos en Suecia, pensemos en Alemania, pensemos en Dinamarca, en Finlandia, que son los países que combinan mejor renta per cápita y más índice de desarrollo humano. Porque Estados Unidos tiene un índice, una renta per cápita alta, pero sus índices en educación y en salud y en pobreza son malos. Por tanto, podemos hacer esa clasificación, yo lo he hecho. Todas están por encima del 40% del PIB en impuestos. 40% del PIB en presión fiscal. Y una conciencia patriótica sobre lo que es contribuir solidariamente. Es decir, un finlandés tiene orgullo de pagar sus impuestos. Claro, el corolario es una administración transparente, institucional, seria. Pero esto es lo que quiebra Latinoamérica. Oiga, créanme, la desigualdad y la pobreza extrema. Esto es lo que quiebra Latinoamérica. Y hasta que Latinoamérica no camine, tardó Europa siglos, casi. No, o sea, aquí somos naciones jóvenes. Pero estos son los países de mayor calidad de vida, de mayor libertad democrática. Y unen esa... ¿Qué tienen en común? Por supuesto, reglas democráticas, economía de mercado, pero una gran transferencia de riqueza, una gran redistribución de la riqueza, desde las élites al conjunto de la población, para que ningún ciudadano, cuando nazca su hijo, dude de que va a tener desde la cuna a la tumba el apoyo del conjunto de la sociedad para vivir una vida digna. Simplemente por el hecho de compartir un proyecto común. ¿Qué es ser compatriota? ¿Qué es ser compatriota? Es que te concierne el destino de cada uno de tus habitantes, de tus compatriotas. Te concierne. Te sientes comprometido y solidario con él. Esta es la gran transformación pendiente. La reducción de la pobreza y la reducción de las desigualdades en Latinoamérica. Y ya les pronostico, no sé si nosotros lo veremos, las generaciones más jóvenes quizá lo vean, hasta que ese salto histórico no se produzca, y en Europa solo se produjo a partir de la Segunda Guerra Mundial, no veremos sociedades estables institucionalmente, democracias con plena salud, sociedades más seguras y con menos crimen organizado y con menos violencia. Entonces, de esto saben. Y siempre he dicho, siempre he explicado, digo, claro, esa Venezuela que descubre el petróleo, que llega a ser del tercer país más de PIB per cápita en el mundo, ¿no? Al tiempo que esa Venezuela emergía, veíamos cómo se implantaba en ese mar de ranchitos, de pobreza en el entorno de Caracas. No hay nadie que entienda la historia conflictiva de Venezuela en los últimos 30 años, o 20, me da igual, si no descubre eso. Porque suele ir siempre acompañado. Por no pensar en Venezuela, pensemos en Colombia. Esa desigualdad lacerante, esa pobreza en el mundo agrario, ese despojar de la tierra y del futuro a muchos pueblos originarios. Una guerra de 50 años, que además, como siempre, toda violencia acaba generando la peor violencia, la violencia con el crimen organizado, con el narcotráfico. Valiente el discurso del presidente Petro en Naciones Unidas sobre el narcotráfico. O se cambia la política hacia el narcotráfico, que está ya extendiéndose a varios países como Argentina. Con el narcotráfico y la delincuencia organizada hará inviables, invivibles muchas sociedades en este continente. Pero les voy a añadir algo. Hay una gran responsabilidad de las grandes potencias, en una visión equivocada, desde que empezó este siglo, del destino del mundo.
no se entiende, y cuando esto no se entiende por las grandes potencias, cabe pensar que la autoprofecía más negativa se puede cumplir. Occidente no entiende que siendo el 10% de la población del mundo, llegó a tener el 70% de la riqueza en los años 60. El 10% de la población, Estados Unidos y Europa Occidental. Claro, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, poscolonialismo, y eso ha cambiado, es el cambio más importante de todo el seísmo geopolítico que tenemos, es fruto del gran cambio que hay en marcha de los últimos 30 años, donde de ese casi 70% de PIB mundial, antes daba el dato de Gran Bretaña, hemos pasado ahora al 42-43%. A un 42-43%, lo que representa el 12% de la población. Y los países llamados emergentes, que antes estaban en el 10% de la riqueza del PIB mundial, en apenas 30 años, están ya en el 42%. Tomemos ejemplo de la ciencia, del conocer, del saber, que siempre es el mejor camino. Y pongamos el espíritu de la cooperación, no de la confrontación, en las relaciones internacionales, en este orden global en el que estamos. Será difícil, pero si no, estaremos abocados a una nueva Carta de San Francisco. Y termino. He tenido la experiencia de presidente de gobierno. Dicen que lo que se aprende sin estudiar no se olvida. Y en mí están las vivencias más duras. Cuando he estado en los puestos de mando, un país importante como España, donde se decidían guerras, intervenciones militares diversas, no voy a citar cuáles, con más o menos reflexión, con más o menos análisis, que al final han representado llevarse por delante miles de vidas humanas, casi siempre para nada, que yacen en el olvido de la historia y de las que yo me siento concernido. Creo que gobernar y vivir es salvar vidas. Gobernar y vivir es salvar vidas. Eso es un destino al que uno se compromete y que les puedo asegurar una cosa, que reconforta. Termino. En toda mi trayectoria, antes de Venezuela, después de Venezuela, hay para mí un antes y un después de Venezuela, antes de ser presidente, después de ser presidente, queda una conclusión muy clara. No me arrepiento nunca de haber sido generoso cuando lo fui. Uno repasa toda su trayectoria, inevitablemente. Si me arrepiento alguna vez de algo, es cuando pienso, digo, quizá no fui generoso aquí, con el otro, con cualquier situación. Sin embargo, cuando la generosidad era el método en el que estaba, funcionaba. Aquí en Venezuela he intentado de todo. He sacado muchas personas, he contribuido a que pasasen a un estado de libertad, de estar privados de libertad. No se sabe cuántos. Mejor que no se sepa. He intentado que no se produjeran sanciones, algunas sanciones. No lo he conseguido. Pero el camino de la generosidad es un camino cierto, seguro. Autoriza, da legitimidad. Te permite mirar a los ojos a cualquiera, con mirada limpia. El camino de, vamos a ver, es un camino equivocado. Hospitalidad y amabilidad y vocación de paz, a pesar de los momentos, es lo que define a Venezuela. Y se trata de que se reencuentren esos valores democráticos, profundos, de abrazo,
político al otro, de mirar un poco más allá, y eso sí, de transformar las desigualdades en una sociedad que haya más semejanza, que haya más posibilidades. Si los excluidos, por las circunstancias que sean, siguen siendo el 20, el 30% de las poblaciones de Latinoamérica, ya puede venir aquí quien sea, Estados Unidos, las sanciones, la Unión Europea, quien sea, que no habrá un futuro de estabilidad, de paz, de institucionalidad, de esa democracia ilustrada, que es la de la discusión y la del diálogo. Yo le agradezco mucho a Antonio Carri que me permita, he estado tantas veces aquí, pero esta es la primera vez que puedo hablar así, hacer un diálogo, una discusión. Se lo agradezco extraordinariamente. Solo, como decía Borges, de ese diálogo sin buscar ganar o vencer, sin buscar persuadir, construiremos eso que buscamos. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, presidente, en este momento que está viviendo Venezuela, pues creo que son muy oportunas sus palabras. Son muy oportunas sus palabras desde la experiencia de haber vivido y padecido todos estos tragos amargos, de la necesidad de reencontrarnos, de que el diálogo sea útil, de que el diálogo es para reconocernos, de que el diálogo es para respetarnos y el diálogo que sea también útil para lograr meter esa clave para que la democracia funcione. Es decir, la clave para la democracia, le tomo sus palabras, es la igualdad. Ese es el password. El password es la igualdad. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr eso? Nosotros creemos que la vía para lograr esa igualdad también está por la vía de la educación y la vía de fortalecer las oportunidades para que la gente pueda aprender haciendo, que pueda aprender a aprender. Que esas son esas viejas enseñanzas que nos dijeron estos maestros que nos acompañan y que somos de idea fija, presidente. Nosotros insistimos en todas partes que la educación es la vía precisa para transformar un país. Y hoy, recordándolos a ellos, recordando al maestro José Antonio Abreu, recordando a los maestros y a los grandes venezolanos, yo creo que es bien sabias esta oportunidad. Yo quería, presidente, antes que usted se vaya, todo este contexto que estamos viviendo en América Latina, todo este contexto de las desigualdades, todo este contexto post-pandemia, esta sociedad que ha vivido además un impacto terrible de la mezcla de la torpeza con la violencia, con la mala gerencia, con todo esto, con la corrupción, con todos estos males que nos han acompañado especialmente a los venezolanos y que acabaron con una nación fingida, como lo diría Uslar, ¿cuál es ahora ese paso en ese contexto donde hemos tenido todos, este país se convirtió prácticamente en un país de despedidas, de vivir lejos, de celebrar los cumpleaños por teléfono, por móviles? Es decir, ahora ese país que está traumatizado, pero que necesita una dosis de oxitocina, que necesita una dosis de estabilidad, de tranquilidad, de paz, de alegría, de acompañamiento, pero eso se da dentro de un contexto mundial de cambio tecnológico. Ahora mismo no solamente nos están escuchando quienes aquí están, a pesar del sonido, sino nos están escuchando también por otras redes sociales y mucha de la información que usted acaba de dar ya está rodando por el mundo. Ahora, ese nuevo contexto nos obliga a dar paso a la economía del conocimiento. No quería que se nos fuera de aquí sin que nos diera unas palabras o su apreciación sobre estas nuevas tendencias a los que estamos obligados para superar precisamente y para construir esas vías para combatir la desigualdad. Pienso que, como casi siempre en los cambios históricos del desarrollo científico y tecnológico, lo que generan de positivo es extraordinario y los riesgos
solo pueden ser asumidos con una actitud intelectual, con una educación, con una visión de la vida que hay que fomentar y razonar. O sea, las redes sociales, Internet, son una revolución del conocimiento. Ahora, si estamos cerca de vencer el cáncer y si estamos cerca de ver los confines del universo con el telescopio James Webb, es gracias a la revolución tecnológica. Ahora bien, todos sabemos que las redes sociales tienen unos riesgos evidentes de polarización y, lo que es más preocupante, de despersonalización. Y lo que es aún más preocupante, de confundir comunicación y conocimiento. Porque un volumen inmenso de comunicación no produce automáticamente un incremento del conocimiento. Es más, el conocimiento, por eso las universidades perduran durante siglos, son las instituciones que más historia tienen, exige visión a largo plazo, tiempo, sosiego, incompatible con ser cazador de información que somos todos con los dispositivos que tenemos. Eso lo dice el profesor Hahn. Y el riesgo que tiene es que las redes sociales hacen que tienen la tentación de que nos convirtamos en un producto, cada uno de nosotros individualmente. Un producto para mostrarse, donde, esto es lo que he aprendido del profesor coreano, donde realmente el narcisismo prima. Y en el fondo nos explotamos a nosotros mismos, vendiendo nuestro producto, que es la identidad personal, que es dónde estamos, qué hacemos. Yo reivindico la privacidad, reivindico el derecho a la intimidad, reivindico que haya espacios de discreción, los arcanos, las grandes filosofías y los grandes movimientos religiosos y culturales han tenido siempre sus espacios, sus arcanos. Un momento en que nos mostramos sin más, todo lo que somos todos iguales, perdemos la individualidad, la identidad, que la identidad tiene mucho que ver con la intimidad, con la soledad, es donde se forja una relación distinta con los demás. Tanto, esa es mi preocupación. Ahora, por supuesto, es decir, lo que me pregunto es, siendo como somos tan capaces de hacer transformar tecnológicamente la realidad, y cuando dices, estamos viendo los confines del universo, ¿no? O sea, parece que no queremos mirar, pero es maravilloso, ¿no?, ver eso. Y dices, bueno, ¿y cómo es posible que la violencia política, la violencia no sea superada? Uno de los fenómenos que más me obsesiona es la esclavitud. Procuro leer todo lo que puedo sobre la esclavitud, releo, y me pregunto, ¿cómo fue posible la esclavitud? ¿Cómo fue posible que democracias convivieran con la esclavitud? Y pienso que, no sé cuánto tiempo por delante, algunas generaciones del futuro, en un grado más avanzado civilizatorio de nuestra especie, que hemos demostrado que tenemos gran capacidad, se pregunten cómo fue posible tanta violencia, cómo fue posible la legitimidad de la violencia. Sin más, la banalización del mal, de la violencia, la toma de decisiones a veces de la fuerza. ¿Por qué? Porque pienso que el grado de progreso moral de nuestra especie es ilimitado. Es ilimitado. Eso, podemos llegar a esa conclusión desde los orígenes de nuestra especie, sumida en la barbarie y todos contra todos, el desprecio. Sin embargo, ¿cómo hemos establecido unos estándares de progreso civilizatorio moral? Y por tanto, es muy necesario alertar, recordar, afirmar aquello que hace a nuestra especie, a nuestras sociedades menos humanas: la violencia, el odio,
la fuerza masiva, la expulsión de lo distinto, la incomprensión ante lo ajeno. Y ahora vivimos un momento histórico donde la palabra paz, esas tres letras, parece que ya no tienen una fuerza imperativa, moral, que se imponga, determinante. Y empezamos a oír hablar de riesgo nuclear, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Casi todo lo que se ha logrado de grandes ideales civilizatorios ha arrancado de una conmoción o del asombro que hace pensar y repensar. Decía un premio Nobel latinoamericano, Gabriel García Márquez, en 1987. Escuchen la belleza de las ideas y lo que permiten las palabras. Decía García Márquez: desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar. Otros 180 millones de años para fabricar una rosa, sin otro compromiso que el de ser hermosa. Un momento. Y cuatro eras geológicas para que los seres humanos fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo en que un proceso multimilenario, tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino, por el arte simple de oprimir un botón. Sí. 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar. 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa. Qué bonito es escribir bien. Y 4 eras geológicas para que los seres humanos fuéramos capaces de cantar y de morir de amor. Y todo esto que no nos pertenece puede acabarse apretando un botón. Y ahora la pregunta es: ¿estamos haciendo todo lo necesario para que no se apriete ese botón? ¿No nos angustia como generación? ¿No nos compromete y concierne como especie? Este es el tema de nuestro tiempo. Lamentablemente de un tiempo que se repite del siglo XX. Y mi esperanza está puesta en Latinoamérica. Es mi esperanza. Los que tenían que estar llamados por cultura, por historia, a liderar un proceso en el mundo donde la paz fuera la primera palabra que se escribiera. En cada acuerdo, en cada conferencia, en cada declaración, la paz y evitar este riesgo. Pues están a otra cosa. Y confío en Latinoamérica, después de la victoria de Lula, que ganará en segunda vuelta, quizá por primera vez esta región esté llamada a jugar un papel determinante en el mundo. Ojalá nos acordemos de estas palabras. Desde luego yo voy a colaborar a ello. Y tengo una gran confianza porque este continente que ha sufrido dictaduras, guerras, ama la paz como ningún otro hoy. El poder se ejerce generacionalmente. Venga. Que las nuevas generaciones tomen el relevo. Gracias. Los autores citados fueron huéspedes de la casa de Arturo Uslar Pietri, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez. Muchísimas gracias al presidente Rodríguez Zapatero por el compromiso además que nos
Reconforta a los latinoamericanos tener que asumir la tarea que nos deja muy clara y la necesidad de dejar, no hay guerras externas, pero que podamos acabar muy pronto un conflicto interno que nos tiene arruinados y condenados a vivir como no merecemos. El conducto y el camino será el diálogo y el cambio sin sobresaltos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. A la orden.